Capítulo 20. El animal salvaje. La voz de Hayley cada vez sonaba más ronca y apagada a causa del cansancio acumulado, y las pocas horas de sueño que habían conseguido reunir antes de que Jake les alertara a todos de la desaparición de Danny. Guiada por su sensatez, había llegado a la conclusión de que Danny, movido por su dolor, se había aventurado solo y en mitad de la noche en el bosque para encontrar a Emily. Amber se había quedado con los pequeños, que se habían vuelto a dormir después de que Lori les tranquilizara, mientras el resto se habían separado con antorchas hechas de hierbas secas y pequeñas ramas para iluminar el camino. Hayley carraspeó para recuperar su voz normal y se adentró sin miedo por una oscura senda, donde la espesa vegetación y la humedad del suelo dificultaban cada uno de sus pasos. ¡Danny! Cuando ella gritaba su nombre en la lejanía, oía como Jake, Justin y Lori también le llamaban, pero sus voces sonaban más lejanas con cada nuevo paso, hasta que solo fue consciente de su voz rota. El silencio del bosque oscuro y su respiración jadeante hicieron que su piel se erizara al empezar a pensar en la cantidad de animales salvajes de la zona. Un sonido de hojas secas la hizo quedarse quieta, mientras movía hacia los lados la antorcha, tan rápido como si quisiera escribir su nombre con una bengala. Danny no obtuvo respuesta. Empezó a alumbrar los árboles colindantes, pero solo encontró musgo verde en los troncos y varios charcos de agua que indicaban la muerte de un pequeño riachuelo. Cuando por fin dejó a un lado sus absurdos temores de ser atacada por un oso y se aventuró a dar otro paso, llenando aún más de barro sus deportivas, una rama vibró sobre su cabeza, haciendo caer varias hojas de color marrón rojizo. Miró hacia arriba y estiró su brazo para poder iluminar la copa del árbol. De pronto, unos enormes ojos amarillos, redondos como faros, se clavaron en ella. Hayley sonrió al ver al inofensivo búho que no pestañeaba. «Así que tú eres el que lleva un rato asustándome. Podrías haber ululado para saber que eras un...». De pronto, el animal, abriendo sus alas y dejándose caer hacia donde estaba Hayley, hizo que ella se asustara y se cubriera la cabeza con los dos brazos, soltando la antorcha, que rebotó contra unos helechos y cayó justo en un charco, que empezó a empaparla, apagando gradualmente la llama. El ave apresó un pequeño ratón de montaña que trepaba por un arbusto cercano a Hayley, sin importarle que ella empezara a insultarle. Cuando la luz empezó a atenuarse, Hayley fue consciente de que la antorcha ya no estaba en su mano, y para cuando se agachó para recuperarla, la llama era inexistente, viéndose sumida en una oscuridad tan densa y desconocida que temió ponerse a gritar. Cogió una bocanada de aire para intentar calmar sus nervios y pensar con frialdad. Debía girar sobre sus talones y volver sobre sus pasos, pero el hecho de no ver prácticamente nada no ayudaba en su plan. Lentamente fue avanzando, intentando escuchar las voces de sus amigos, pero lo único que oía era el barro y las hojas secas que se adherían a sus pies con cada nuevo paso. Para no chocar contra nada, palmeaba con su mano derecha los posibles obstáculos que podían aparecer frente a ella, mientras con la izquierda se apoyaba en los árboles intentando caminar en línea recta. Sus dedos palpaban el musgo mojado por la humedad de la noche y la corteza rugosa de algunos árboles, pero a los pocos pasos, algo cálido, pequeño y peludo se escurrió entre sus dedos soltando un chillido propio de ardilla, que no sirvió más que para que Hayley perdiera por completo los nervios. Empezó a gritar y a correr esquivando los árboles por puro instinto, hasta que sus pies se enredaron en un arbusto seco, haciéndola caer sobre el barro. «¡Justin! ¡Jake! ¡Socorro!», gritó angustiada. Se puso en pie con dificultad, sin poder evitar que una sola idea se adueñara de todo su cuerpo, haciéndola temblar y entrar en un estado de terror. Troy, Danny y Emily habían desaparecido en situaciones muy similares y misteriosas, sin dejar rastro en el bosque ni señales de vida. Aquello solo podía significar una cosa: estaban siendo atacados por un animal muy grande, capaz de engullirlos de un solo bocado, de ahí a que no encontraran restos de sangre. Y ahora ella, perdida en el bosque, sería su siguiente víctima. ¡Socorro! Sus gritos desgarrados solo contribuían a asustarla más. Se puso de pie y empezó a correr, chocando contra un árbol, de ramas bajas y desnudas, que le arañaron la piel haciéndole una fea herida en el brazo derecho. Se llevó la mano al hombro al sentir la punzada de la madera desgarrando su piel, y abatida se dejó caer en el suelo con un nudo en la boca del estómago que le dificultaba la respiración. «¡Hayley!», oyó una voz conocida en la lejanía. «¡Aquí!». Su voz se quebró. Jake empezó a correr, sorteando hábilmente las raíces de los árboles y los arbustos. «¡Sigue hablando!». «¡Estoy aquí, Jake! ¡Llévame a casa!», sollozó. Él apareció tras un árbol de aspecto milenario y se arrodilló frente a ella iluminándola con su antorcha. «¿Qué te ha pasado?», le ayudó a levantarse. «Estás cubierta de barro y sangre». Hayley saltó al cuello de su hermano y empezó a temblar. A los pocos segundos, Justin apareció saltando por encima de unas rocas para llegar hasta ellos. «¿Se encuentra bien?».
Jake negó con la cabeza, mientras ella seguía sin decir una palabra y le abrazaba como si le fuera la vida en ello. Justin se acercó y observó el corte de su hombro. —Hailey, ¿te ha atacado un animal? Ella desenterró su rostro del cuello de su hermano y les miró un poco más calmada. —No, creo que me he arañado con una rama rota de un árbol o algo así. Se miró la herida que aún sangraba. —Lo siento, se me apagó la antorcha y me asusté como una niña. Justin sacó de su bolsillo un retal de tela parecido a un pañuelo y lo ató a modo de venda al brazo de Hailey. Jake la miró sorprendido ante su gesto y una sensación de celos se adueñó de él. —Vamos, hermanita, te llevaré de vuelta al campamento y te curaré esa herida. La rodeó por la cintura, atrayéndola hacia él, y se alejaron de Justin. Jake le dedicó una extraña mirada por encima del hombro, y él se sintió como si no fuera nadie en el mundo de Hailey. El cielo empezó a clarear cuando apareció Hailey completamente recuperada después de un rápido baño y de las curas que Lori le había hecho. El pañuelo de Justin le envolvía la herida y los arañazos de menor importancia ya habían empezado a curarse. Jake y Justin ocupaban lugares muy alejados alrededor de la fogata, que ya había empezado a extinguirse, a la espera de la vuelta de las chicas para saber con exactitud lo que le había sucedido a Hailey. Lori asomó la cabeza en el interior de la tienda de campaña, donde Amber se había quedado dormida con Keith y Nicole entre sus brazos. Hailey se sentó más cerca de su hermano que de Justin y Lori lo hizo junto a ella. A pesar de haber firmado una tregua, la distancia impuesta entre ellos verificaba el hecho de que Justin aún estaba a prueba, y todavía no formaba parte de la pequeña familia que habían construido. —¿Habéis encontrado alguna pista de dónde puede estar Danny? Hailey rompió el incómodo silencio. —No —murmuró Jake—, supongo que se habrá adentrado en el bosque para encontrar a Emily. ¿Sin llevarse una mochila sin provisiones ni agua? Danny es joven, pero no estúpido. Si algo tiene esta situación es que todos hemos madurado a marchas forzadas. Lori miró a Hailey y asintió. Sea como sea, no hay rastro de él ni de Emily. La voz de Jake fue especialmente fría. —¿Qué viste en el bosque para asustarte tanto? Hailey negó con la cabeza y su mirada se perdió en las brasas humeantes. No fue lo que vi, sino lo que pensé. —¿Y qué fue? Jake fulminó con la mirada a Justin, por ser él quien formulara la pregunta que debía haber salido de sus labios. Ella le miró con los ojos asustados. La idea de que tal vez un animal salvaje esté aprovechando cuando estamos solos para comernos. —Eso es una tontería. No hemos encontrado rastros de sangre ni de huellas. Hailey miró a su hermano ofendida. A mí me parece la única solución a estas desapariciones. Igual no hay rastros porque vuela. ¿Algo así como un águila gigante? Lori abrió mucho los ojos. Jake hundió su cara entre las manos. Imposible. Estoy seguro de que Emily se perdió y Danny ha huido en su búsqueda. A mí me parece una teoría bastante lógica. Justin y Jake intercambiaron una mirada desafiante. Hasta ahora hemos pensado que todo sigue igual que cuando vivíamos en la ciudad. Pero, ¿y si hay especies nuevas? Hailey le miró asustada, pero agradecida de que apoyara su teoría. Seamos realistas, esto no es Jurassic Park. Jake estaba cada vez más irritado. Yo no he dicho eso, pero quizás no haya cadáveres porque alguien se los come. Jake se puso en pie y resopló enfurecido. Ya está bien de tonterías. Apenas hemos dormido 3 horas, estamos agotados de peinar el bosque en busca de Emily y Danny, y el cansancio no nos deja razonar como es debido. Volvamos a la cama y descansemos. Con unos rápidos pasos se adentró en la tienda. Lori se mordió el labio inferior sin saber qué pensar y a qué teoría aferrarse. Si algo es cierto, es que debemos dormir. Se puso en pie y siguió los pasos de Jake. Hailey empezó a mover una pierna inquieta intentando calmar su ánimo. Yo creo que tienes razón. Justin se levantó y se sentó junto a ella. Todo es demasiado extraño, sobre todo si le sumamos la desaparición de Troy. Que tú seas el único que me cree no es mucho consuelo. Eso duele. Ella le miró con los ojos entrecerrados. Justin, por lo que a mí respecta, tú estás aquí solo de paso, y quien me interesa que crea que algo extraño está pasando es Jake. Él hizo una mueca frunciendo los labios, y asintió con el cinismo apareciendo en sus ojos azules. Por eso el primer nombre que has pronunciado al encontrarte perdida ha sido el de tu hermano, porque para ti yo no existo. ¿Cómo? Te lo reproduciré, se aclaró la garganta. ¡Justin! ¡Jake! ¡Socorro! Intentó imitar la voz de Hailey. ¿Estás de broma? Yo no he gritado tu nombre. Justin soltó un suspiro que sonó a carcajada. Sí, lo has hecho. Los 2 nombres empiezan por J. Me habré confundido. Estaba aterrada. Él le dedicó una intensa mirada directa a los ojos. Sé que tenías miedo. Hailey se puso de pie, intimidada por lo que aquellos ojos le hacían sentir a veces. Me voy a dormir. Se giró sin esperar respuesta y desapareció entre las sábanas. Justin se quedó en silencio, repasando mentalmente la teoría de Hailey y buscando algún indicio de que le indicara que era cierta, para poder demostrar a Jake que realmente estaban en peligro.